María, Santa María, ¿cómo sigue? Santa María, Madre de Dios. Sí, esto lo tenemos internalizado, pero ¿sabían que hubo un momento en que se puso en duda? Allá por el siglo V, un grupo de sacerdotes y obispos, presididos por el patriarca de Constantinopla, llamado Nestorio, comenzó a negar la maternidad divina de María, diciendo que María no es Madre de Dios, sino solo de Jesús, de la parte humana del Hijo de Dios. En este capítulo vamos a profundizar esta importante verdad sobre nuestra Madre. Bienvenidos al primer episodio del programa de Mariología de los podcasts de los hermanos misioneros de la Misión Gran Río. En este primer programa quisimos comenzar con el primer dogma de la Virgen María, que es María, Madre de Dios. ¿Por qué? Porque este dogma es el fundamento de toda la Mariología. Si nosotros queremos decir algo de María, primero tenemos que tener en cuenta que ella es Madre de Dios. Todos los dones, todas las virtudes, todas las gracias que ella tiene, lo tiene por ser la Madre de Dios, por tener esta misión que Dios le ha encomendado. Hoy vamos a viajar en el tiempo, allá por el año 431, al Concilio de Éfeso. Fue un momento crucial en la Iglesia, donde la Iglesia, los obispos, los legados papales, proclamaron solemnemente a María como la Theotokos, que significa en griego Madre de Dios. Vamos a profundizar entonces un poquito de por qué esta definición fue tan importante y cómo al fin y al cabo nos influye a nosotros hoy que María sea Madre de Dios y por lo tanto Madre de la Iglesia. Vamos a comenzar entonces con el primer segmento, que es el dogma y su historia. Para comenzar hay que saber que el título Madre de Dios no es un invento de los obispos o de los papas. Si hacemos un poquito de memoria, vamos a recordar que la primera vez que se utilizó este título para hablar de María fue en la visita de María a su prima Santa Isabel. Santa Isabel en Lucas 1:43 dice: ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Sabemos que la palabra Señor en griego Kyrios se usa solo para Dios. En griego la palabra Kyrios es sinónimo de Dios. Entonces cuando Isabel le dice eso a María, está diciendo Isabel que María es la madre de Dios. Otro dato interesante en el cual encontramos este título para María fue en un papiro que se encontró en el año 1925 en Egipto, que data del año 250, con una oración. ¿Cuál era esta oración? La oración era: bajo tu amparo nos acogemos. Es la oración más antigua que se le escribió a la Virgen María, que se le comenzó a rezar a nuestra Madre. Si algunos no la conocen, comienza diciendo: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Y la oración sigue. Es lindo que se la puedan aprender, pueden buscarla por internet, porque fue la primera oración que se tiene registro que se elevó a nuestra Madre la Virgen María. Anterior al Ave María, imagínense. Tenemos entonces estos dos primerísimos testimonios de que María era conocida por los primeros cristianos como Madre de Dios. El Evangelio de Lucas fue escrito alrededor del año 60 y esta oración, como ya les dije, alrededor del año 250. Pero alrededor del año 420-430 surge un movimiento llamado nestorianismo, porque eran seguidores del patriarca de Constantinopla, que se llamaba Nestorio, que distinguía tanto las naturalezas divina y humana de Cristo que terminaba dividiendo a la persona, negando que María pudiera ser llamada Madre de Dios. Vamos despacio, porque esto es un poco difícil de entender. Jesús, sabemos todos, Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Esto ya se había resuelto hacía 100 años atrás en el Concilio de Nicea, en el año 325. Pero ahora Nestorio decía que Cristo, sí, está bien, Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios, decía Nestorio, porque son dos personas, una persona humana y una persona divina. Entonces, en esa imagen que yo veo de Cristo, dentro de él hay dos personas, una persona humana y una persona divina. Bueno, es algo raro, algo que no existe. Esto era lo que decía Nestorio. Él no podía comprender cómo la naturaleza humana y la naturaleza divina estaban tan unidas. Entonces Nestorio decía: María no es madre de Dios, es madre de Jesús, solamente de la persona humana. Si María es madre de Dios, entonces como es madre, tendría que estar antes de Dios. Ella debería ser una diosa, y como María no es una diosa, entonces solo es madre de la persona humana de Jesús. Bueno, era una discusión tremenda que se armó ahí entre muchos obispos, muchos sacerdotes, y muchos fueron convencidos por Nestorio, porque él era patriarca de Constantinopla, o sea, tenía un cargo importante. Constantinopla es la actual Estambul, que en aquella época era una de las diócesis más importantes.
pero gracias a Dios surge un santo llamado San Cirilo. San Cirilo era patriarca de Alejandría y por eso a él se lo conoce como San Cirilo de Alejandría. Él defendió la unidad de la persona del Hijo, es decir, él dijo es una sola persona. No hay dos personas en este individuo, es una sola. Y en esa persona se unen la naturaleza humana y la naturaleza divina. Están totalmente unidas en la única persona del Hijo. Simplemente para hacerla fácil, San Cirilo dijo: María es la madre de Jesús. Jesús es Dios y por lo tanto María es madre de Dios. Esta discusión entre Nestorio y Cirilo, entre los amigos de Nestorio y los amigos de Cirilo, llegó a oídos del Papa, que estaba en Roma. Entonces el Papa escribió una carta para el obispo de Constantinopla diciéndole que se retracte de esta herejía. Nestorio sobriamente se negó y fue a buscar ayuda del emperador. Y este era un problema porque Nestorio era amigo del emperador romano. Recordemos que para aquella época la religión católica era la religión oficial del Imperio Romano. Estamos hablando del siglo V, siglo VI. Entonces el emperador tenía mucho poder sobre la iglesia. Imagínense que hasta el emperador era el que elegía quién iba a ser obispo de tal o cual lugar. ¿Se imaginan que al día de hoy el presidente, por ejemplo, de Bolivia diga quién va a ser obispo de La Paz o quién va a ser obispo de Tarija? Bueno, más o menos así era. El emperador tenía mucho poder porque la iglesia era, digamos, la religión oficial de todo el imperio. El emperador de aquella época se llamaba Teodosio II. Y él había nombrado a Nestorio como patriarca de Constantinopla, entonces eran amigos. Entonces Nestorio le pidió al emperador que convoque un concilio en Éfeso. Imagínense el poder que tenía el emperador, porque fue él el que convocó el concilio de Éfeso que se realizó en el año 431. Y Nestorio tenía todas las de ganar. El Papa Celestino I, que era el de aquella época, no iba a poder asistir, entonces envió delegados. El emperador tenía mucho poder. Nestorio había logrado juntar bastantes obispos y bastantes sacerdotes que estaban a favor de lo que él decía, y Cirilo estaba cada vez más solo. Pero pasó algo. El día en el que se convocó el concilio, que acudieron 198 obispos, era el día de Pentecostés, y cuando los obispos estaban entrando al lugar donde iban a hacer las sesiones del concilio, se aglomeró mucha gente en la ciudad, que al ver esta procesión de obispos empezó a gritar a coro: Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios. Estos no eran meros gritos emocionales como una histeria colectiva de que la gente empezó a gritar. No, esto reflejaba la verdadera creencia de que María era realmente la Madre de Dios. El pueblo de Dios lo sabía y lo quería recordar una y otra vez a los obispos para que no se manden macanas, para que realmente hagan lo correcto y que se obedezca la voluntad del Papa. Y hubo otra cosa también que mucho no se conoce. Hubo un personaje muy importante que fue muy relevante para lo que ocurrió en ese momento. Estamos hablando de Pulqueria. ¿Quién será Pulqueria? Bueno, Pulqueria era la hermana mayor del emperador Teodosio. Ella logró que su hermano recapacitara, que aceptara la doctrina correcta y se alejara de Nestorio. Porque Teodosio estaba contra la espada y la pared, era amigo de Nestorio, tenía que secundar esa amistad. Pero Pulqueria supo convencer a su hermano y le supo decir: mira que el Papa ya habló, tú tienes que ponerte firme, obedecer a lo que el Papa dice y decirle a Nestorio que se retracte. Al final, el concilio terminó dándole la razón a Cirilo. Como Nestorio no recapacitó, fue despojado de su lugar de obispo y se nombró a otro obispo. Nestorio fue comulgado de la iglesia junto con muchos otros obispos que lo siguieron. Y gracias a esto, gracias a la intervención de Pulqueria, gracias al pueblo de Dios que gritó en las afueras Santa María, Madre de Dios, se evitó un cisma en la iglesia, porque si el emperador no cambiaba de opinión, el emperador se iba a poner al lado de Nestorio y se iba a separar la iglesia de Constantinopla de la iglesia de Roma. Gracias a que el emperador recapacitó por intervención de su hermana, que hoy la conocemos como Santa Pulqueria, se evitó un cisma de la iglesia. Santa Pulqueria hoy es la patrona de la recta doctrina y la intercesora en tiempos de herejía. Bien, hemos conocido entonces a una santa más, hemos hablado un poquito de lo que fue esta historia del dogma y se llegó a una conclusión que hoy la tenemos en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 466 que dice así: María es Madre de Dios, no porque el Verbo de Dios haya tomado de ella su naturaleza divina, sino porque es de ella
de quien tiene el cuerpo sagrado, dotado de un alma racional, unido al cual el Verbo se dice nacido según la carne. La maternidad se refiere a la persona entera. Este texto, que rescata el Catecismo de la Iglesia Católica, es el mismo texto que se redactó al final del concilio y que firmaron los legados pontificios, firmó San Cirilo, firmó el emperador y hoy nos quedó hasta la actualidad. Habiendo ya visto entonces brevemente la historia del dogma, de cómo se llegó al dogma de María, Madre de Dios, vamos a pasar a este segundo segmento. ¿En qué nos afecta a nosotros entonces decir que María es la Madre de Dios? Vamos a ver para comenzar lo que dice especialmente el Concilio Vaticano II en la Constitución Dogmática Lumen Gentium. Dice así: la maternidad divina de María es el fundamento de su maternidad espiritual hacia todos los creyentes. Si ella, María, es madre de Cristo, la cabeza, también es madre de su cuerpo místico, la Iglesia. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros vemos en varios pasajes de la Biblia, como en Efesios 5:23, en Colosenses 1:18 y en 1 Corintios 12, versículo 12 y subsiguientes, que Cristo es la cabeza del cuerpo de la Iglesia. La Iglesia es un cuerpo cuya cabeza es Cristo. Entonces, si María es la madre de Cristo, dice Lumen Gentium, también es madre de su cuerpo, porque sabemos que una mamá no es mamá solamente de la cabeza de su hijo, es la mamá de su hijo entero, del hijo entero. Entonces nosotros, que somos parte de la Iglesia, somos parte también de Cristo, porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Es un misterio muy grande que el Concilio Vaticano II rescató, reafirmando lo que Jesús dijo en la cruz a Juan: hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. San Juan Pablo II nos enseñó que María no es solo la Madre de Dios, sino también Madre de la Iglesia. ¿Qué dice el Papa San Juan Pablo II específicamente? Ella acompaña a la Iglesia en su peregrinación, especialmente en los momentos difíciles, ofreciendo su oración y protección. Es modelo de amor maternal para todos los que cooperan en la misión apostólica. Entonces, reconocer que María es Madre de Dios tiene consecuencias prácticas para nuestra vida espiritual. No es un simple dogma abstracto. Esta verdad de fe nos invita a que nosotros tengamos una profunda devoción a María, sabiendo que podemos contar con su protección, con su intercesión maternal, porque es nuestra madre. Y como dice, hay una oración muy linda que se le atribuyen a San Bernardo de Claraval, que se llama Memorare, que en latín significa recuerda o acordaos. La oración comienza diciendo: acuérdate, Santa María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección hayan sido abandonados. Es una oración muy linda, les invito a que la puedan buscar porque refleja la total confianza del hijo hacia su madre. Nadie quien haya acudido a María se vio defraudado, se vio abandonado. Tenemos que acercarnos a María sabiendo que ella es nuestra madre, realmente es nuestra madre. Y es un ejemplo para nosotros, es un ejemplo que nos guía. Es un ejemplo que nos enseña la fidelidad, la confianza en la palabra de Dios, el amor a Jesús. La devoción a María, especialmente a través del rosario, nos ayuda a nosotros a meditar los misterios, especialmente de la vida de Cristo, porque María siempre nos va a llevar a Jesús. Y la oración más importante a nuestra Madre, el rosario, es profundamente cristocéntrico. Muy bien, hemos llegado entonces al final de este capítulo en el cual hemos meditado acerca del dogma de Santa María, Madre de Dios. Hemos aprendido un montón de cosas, nos quedamos con mucha enseñanza, que María es Madre de Dios, que nosotros estamos unidos a Cristo, que somos el cuerpo de Cristo, que Cristo es nuestra cabeza y somos parte de Él, y por lo tanto, como somos parte de Él, somos también hijos de la misma Madre, que es nuestra Madre, la Virgen María. Que Dios nos bendiga, que la Virgen María nos cubra con su manto, que nos ayude a poder ser como ella y especialmente que nos ayude a crecer en cercanía personal a ella, que es nuestra Madre.